En el corazón de Madrid. Bajo la lluvia torrencial de una noche de otoño. Sofía se despertó sola en la cama revuelta de un hotel barato. El lado donde Elena había yacido horas antes estaba frío. Y sobre la mesita de noche. Una nota garabateada a prisa: lo siento. No puedo. Aquel mensaje fue como un puñetazo en el estómago. Pero lo que vino después destruyó su mundo. Elena. Su amante secreta durante meses. Había huido sin dejar rastro. Llevándose no solo su corazón, sino también los sueños que habían construido juntas en susurros prohibidos. Sofía. Con 28 años y una vida aparentemente perfecta como abogada en un bufete prestigioso. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Habían pasado la noche anterior en un éxtasis de confesiones y caricias, jurándose amor eterno a pesar de las barreras que las rodeaban. Elena, de 30 años, provenía de una familia conservadora de Andalucía, donde la tradición católica y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Su padre, un empresario influyente, había arreglado un matrimonio conveniente con un hombre de buena posición. Y Elena, aterrorizada por el escándalo, había elegido la huida en lugar de la confrontación. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y confusión para Sofía. Llamadas sin respuesta. Mensajes ignorados. Y finalmente, la confirmación de que Elena había bloqueado todos los canales de comunicación. Sofía se hundió en una depresión profunda, cuestionando cada decisión que la había llevado a enamorarse de una mujer en una sociedad que aún susurraba prejuicios contra las relaciones como la suya. Sus amigos, ajenos a su orientación sexual, la veían sufrir sin entender el porqué. Y su familia, una estirpe de profesionales liberales pero con raíces tradicionales, notaba su distanciamiento sin atreverse a indagar. En el trabajo, Sofía fingía normalidad. Pero por dentro, el conflicto interno la devoraba. ¿Cómo había sido tan ingenua? Elena le había prometido dejar todo por ella. Romper con su prometido. Enfrentar a su familia. Pero la presión social era un monstruo invisible, en España. A pesar de los avances en derechos LGBT. En círculos conservadores como el de Elena, ser lesbiana seguía siendo un estigma. Sofía recordaba las noches en que Elena lloraba en sus brazos, hablando de la culpa católica que le habían inculcado. Del miedo a decepcionar a sus padres. De la posibilidad de perder su herencia y su estatus. Decidida a no rendirse, Sofía inició una búsqueda desesperada. Contrató a un detective privado. Rastreó redes sociales y contactos comunes. Descubrió que Elena se había mudado a Barcelona, supuestamente para empezar de nuevo. Pero al intentar contactarla, recibió una carta anónima: deja de buscarla. Está casada ahora. El golpe fue devastador. Elena había cedido a la presión familiar, casándose con aquel hombre para mantener las apariencias. Sofía sintió una traición profunda. No solo romántica, sino ética. ¿Cómo podía Elena predicar amor y luego elegir la cobardía? Aquella revelación la sumió en un abismo. Sofía dejó su trabajo. Vendió su apartamento en Madrid y se mudó a Sevilla, buscando anonimato. Allí, en la soledad de una pequeña casa en el barrio de Triana, comenzó a reconstruirse. Se matriculó en cursos de psicología, fascinada por los mecanismos del trauma y la resiliencia. Leyó sobre el impacto de la homofobia internalizada, sobre cómo la sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba bolsas de intolerancia en familias tradicionales. Sofía canalizó su dolor en escritura, anotando sus pensamientos en un diario que se convirtió en un testimonio crudo de su lucha interna.
Pero el rencor crecía. Cada noche soñaba con Elena, reviviendo sus besos y promesas rotas. ¿Por qué había huido? ¿Era el amor real o solo una ilusión? Sofía se debatía entre el perdón y la venganza. En terapia, su psicóloga le hablaba de la salida del armario como un proceso doloroso, pero necesario. Sofía, que siempre había sido abierta sobre su sexualidad con sus amigos cercanos, no entendía la parálisis de Elena. Es como si estuviera atrapada en una cárcel invisible, le dijo la terapeuta. Aquellas palabras resonaron, plantando la semilla de una transformación. Meses después, Sofía encontró un nuevo propósito: fundar un grupo de apoyo para mujeres LGBT en Andalucía. Compartía historias anónimas, incluyendo la suya, ayudando a otras a navegar por conflictos similares. El grupo creció, atrayendo a mujeres de todo el sur de España. Sofía se convirtió en una voz discreta pero influyente, organizando talleres sobre autoaceptación y derechos. Sin embargo, en su interior, el vacío persistía. Elena era un fantasma que no podía exorcizar. Un año después de la desaparición, Sofía recibió una llamada inesperada de una amiga común. Elena estaba en problemas. Su matrimonio era un infierno, lleno de infidelidades y control por parte de su esposo. Pero Sofía, endurecida por el tiempo, colgó el teléfono. Que pague el precio de sus decisiones, pensó. Aquel acto de rechazo fue su primer paso hacia el empoderamiento. Dejó de buscar respuestas en el pasado y se enfocó en su futuro. En Sevilla, Sofía ascendió rápidamente en una ONG dedicada a derechos humanos. Su carisma y determinación la llevaron a posiciones de liderazgo. Viajó por España, hablando en conferencias sobre la discriminación sutil que aún enfrentaban las lesbianas en entornos familiares. Internamente, luchaba con la culpa. ¿Había sido egoísta al presionar a Elena? ¿O era Elena quien había fallado moralmente al traicionarla? A medida que pasaban los meses, Sofía se transformaba. Dejó atrás la vulnerabilidad y adoptó una armadura de resiliencia. Pero en las noches solitarias, el dolor regresaba, recordándole que el amor no se borra fácilmente. El conflicto interno era constante: perdonar o olvidar. Y en el fondo, sabía que algún día sus caminos se cruzarían de nuevo. 2 años habían transcurrido desde aquella fatídica noche. Y Sofía ya no era la misma. En Barcelona, donde se había mudado por trabajo, dirigía una fundación nacional para el apoyo a la comunidad LGBT. Su reputación crecía, artículos en El País la describían como una activista incansable. Una mujer que había convertido el dolor personal en cambio social. Pero debajo de esa fachada de éxito, el rencor hacia Elena ardía como brasas ocultas. Elena, por su parte, vivía una existencia asfixiante en su mansión de las afueras de Madrid. Casada con Javier, un hombre ambicioso y controlador. Su vida era una performance constante. Las noches de pasión con Sofía parecían un sueño lejano. Pero el remordimiento la carcomía. Cada vez que Javier la tocaba, sentía náuseas, recordando el tacto genuino de Sofía. Su familia la felicitaba por su vida perfecta: un esposo rico, planes de hijos, apariciones en eventos sociales. Pero Elena se ahogaba en la hipocresía. La presión familiar había sido abrumadora. Su padre, un devoto católico, le había dicho: el matrimonio es un sacramento, no una elección. Amenazada con la desherencia si revelaba su orientación, Elena había cedido. Pero el costo era alto: depresión clínica,
Terapias secretas donde confesaba su amor por Sofía. Fui cobarde. Admitía en sesiones privadas. El conflicto moral la torturaba. ¿Era correcto priorizar la familia sobre su felicidad? ¿O había traicionado su esencia por miedo al rechazo social? Un día, navegando por Internet, Elena vio una entrevista de Sofía en un canal de televisión. Sofía hablaba con pasión sobre la homofobia internalizada, citando casos anónimos que sonaban sospechosamente como el suyo. Elena sintió un escalofrío. Sofía la había expuesto sutilmente. Sin nombres, pero con detalles que dolían. Furiosa y herida, decidió confrontarla. Envió un mensaje anónimo: sé que hablas de mí. Detente. Sofía. Al recibirlo, reconoció el estilo de Elena inmediatamente. El corazón le latió con fuerza. ¿Era el momento de la revancha? Respondió: ven y dímelo en persona. Elena, impulsada por la culpa y la curiosidad, aceptó. Se encontraron en un café discreto en Barcelona, bajo la mirada indiferente de los transeúntes. El reencuentro fue eléctrico. Elena, con ojeras profundas y un vestido conservador, se sentó frente a Sofía, que irradiaba confianza en su traje sastre. ¿Por qué huiste?, preguntó Sofía sin preámbulos. Elena bajó la vista: mi familia. La sociedad. No podía enfrentarlo. Sofía rió amargamente: y yo sí. Me dejaste destrozada. La conversación escaló a acusaciones. Elena culpaba a Sofía por presionarla. Sofía a Elena por su debilidad. Aquel encuentro desató una cadena de eventos. Elena confesó que su matrimonio era un fracaso. Que Javier la maltrataba verbalmente. Que anhelaba libertad. Sofía, tentada por el viejo amor, ofreció ayuda: deja todo. Ven conmigo. Pero Elena vaciló, temiendo el escándalo. Mis padres me matarían, dijo. Sofía, herida de nuevo, se levantó. Entonces, sigue en tu cárcel. Yo no esperaré más. De regreso en Madrid, Elena enfrentó una crisis. Javier descubrió mensajes en su teléfono y la confrontó violentamente: una mujer. Eres una vergüenza. La pelea culminó en una bofetada que dejó a Elena en el suelo. Aquel acto de violencia fue el catalizador. Elena huyó esa noche, llevándose solo lo esencial. Llamó a Sofía, suplicando refugio. Pero Sofía, endurecida, rechazó: pagaste por tu elección. Ahora, enfréntala sola. Elena se mudó a un hostal barato, cortando lazos con su familia. Su padre la llamó. Furioso: has destruido nuestra reputación. Elena, por primera vez, respondió: prefiero la verdad a la mentira. El desalojo social fue brutal. Amigos la abandonaron. Su herencia se evaporó. En la soledad, reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Había sido moralmente correcto casarse por presión? ¿O el verdadero pecado era negar su amor? Mientras, Sofía lidiaba con su propia culpa. Ayudar a Elena habría sido compasivo. Pero el rechazo era su venganza. En una conferencia, habló abiertamente de su historia, inspirando a otras. Pero internamente, se preguntaba si su dureza era justificada o solo rencor disfrazado. Los meses siguientes trajeron más conflictos. Elena, desempleada y estigmatizada, buscó trabajo en Barcelona, cerca de Sofía. Se cruzaron en eventos LGBT, donde la tensión era palpable. Elena intentaba redimirse.
voluntariando en la fundación de Sofía. Pero Sofía la ignoraba, alimentando el drama. Un día, Javier apareció, exigiendo el divorcio y amenazando con revelar todo. Elena, aterrorizada, pidió ayuda a Sofía. Esta vez, Sofía cedió parcialmente, contrató un abogado para ella. No por ti. Por justicia, dijo. ¿Aquel gesto fue ambiguo, amor residual o piedad? El divorcio fue un escándalo mediático. Periódicos sensacionalistas titularon: esposa de empresario abandona matrimonio por amor lésbico. Elena enfrentó acoso online, cuestionando su moralidad. Su familia la desheredó públicamente. El precio era alto. Pero Elena sentía una liberación incipiente. Sofía, observando desde lejos, sentía una mezcla de satisfacción y remordimiento. ¿Había empujado a Elena al abismo? El conflicto interno escalaba, preparando el terreno para una confrontación mayor. 3 años exactos desde la desaparición. Sofía era una figura poderosa en el movimiento LGBT español. Su fundación había expandido a nivel internacional. Y ella, con 31 años, era invitada a paneles en el Congreso. Pero el pasado regresaba. Elena, ahora divorciada y reconstruyéndose, anunció su salida del armario en una entrevista. Fui cobarde. Pero ahora reclamo mi verdad, dijo, mencionando sutilmente a una ex amante que la inspiró. Sofía vio la entrevista y sintió ira. Elena estaba usando su historia para redimirse públicamente. Sin permiso. Decidió confrontarla en un evento en Madrid. Llegó vestida de poder, con un aura inquebrantable. Elena, de 33 años, lucía renovada, con un corte de pelo corto y una actitud desafiante. La confrontación fue en privado. Tras el evento. ¿Reclamas lo que es tuyo? Yo fui la que pagué el precio. Espetó Sofía. Elena replicó: tú me abandonaste cuando más te necesitaba. La discusión escaló a gritos, acusaciones de traición. De egoísmo. Sofía admitió su rencor: me destrozaste. Y ahora vuelves como si nada. Elena confesó su amor persistente: nunca dejé de amarte. Aquel intercambio desató emociones reprimidas. Se besaron impulsivamente, reviviendo la pasión. Pero Sofía se apartó: no. No después de todo. Elena, herida, se fue, dejando a Sofía en termo y linterno. ¿Era correcto rechazarla? ¿O merecían una segunda oportunidad? Días después, la familia de Elena intervino. Su padre, arrepentido por el escándalo, la contactó: vuelve. Finge que fue un error. Elena rechazó: prefiero la pobreza a la falsedad. Aquella decisión la dejó vulnerable. Javier, en venganza, filtró detalles íntimos a la prensa. Elena enfrentó un linchamiento social, con comentarios homofóbicos inundando sus redes. Sofía, al ver el acoso, sintió compasión. Ofreció protección legal a través de su fundación. Elena aceptó, mudándose temporalmente a la casa de Sofía en Barcelona. La convivencia fue tensa, discusiones nocturnas sobre ética y lealtad. Traicionaste nuestra promesa, decía Sofía. Elegí mal, pero pagué por ello, respondía Elena. El conflicto se profundizó cuando la madre de Sofía, enterada de todo, visitó. Esa mujer te hizo daño. ¿Por qué la ayudas? Preguntó. Sofía defendió: porque el amor no es simple.
Pero internamente dudaba, ¿era masoquismo o madurez? Un punto de quiebre llegó en una manifestación LGBT. Javier apareció con matones, amenazando a Elena. Sofía intervino. Enfrentándolo, déjala en paz. La pelea verbal escaló, atrayendo medios. Sofía declaró públicamente, Elena es mi pasado. Pero la defenderé. Aquella admisión fue un shock. Sofía salió del armario completamente, enfrentando backlash en círculos profesionales. El costo para Sofía fue alto, donantes conservadores se retiraron. Su fundación tambaleó. Reflexionaba, ¿valía la pena? Elena, agradecida, propuso reconciliación. Pero Sofía vacilaba, temiendo otra traición. Meses de terapia conjunta revelaron capas profundas. Elena admitió su homofobia internalizada, inculcada por educación religiosa. Sofía confesó su venganza como mecanismo de defensa. El proceso fue doloroso. Con retrocesos, una noche. Elena casi regresa con su familia por presión. Finalmente, en una cena tensa, Sofía planteó un ultimátum, elige, tu verdad o el pasado. Elena eligió la verdad, cortando lazos definitivos con su familia. Aquel acto de coraje conmovió a Sofía. Pero el daño persistía. El clímax se acercó cuando el padre de Elena demandó a Sofía por influencia corruptora. El juicio fue un circo mediático. Exponiendo matices éticos, ¿era Sofía una manipuladora o una salvadora? Testimonios revelaron la presión social en familias tradicionales españolas. Sofía ganó el caso. Pero el estrés la agotó. En la victoria, abrazó a Elena, pagamos un precio alto. Elena asintió, pero valió la pena. Sin embargo, dudas permanecían. ¿Era su amor genuino o forjado en trauma? La victoria legal marcó un turning point. Pero el drama no cesaba. Sofía y Elena intentaron reconstruir su relación, viviendo juntas en Barcelona. Al principio, fue idílico, paseos por la Rambla, conversaciones profundas sobre sus traumas. Elena trabajaba en la fundación, contribuyendo con su experiencia. Pero las grietas aparecieron. Sofía, paranoica por la traición pasada, cuestionaba cada llamada de Elena. ¿Estás hablando con tu familia?, acusaba. Elena, frustrada, replicaba, he pagado suficiente. Confía en mí. El conflicto interno de Sofía era feroz, ¿podía perdonar completamente? La terapia ayudaba. Pero el rencor latente sabotajeaba. Un día, una ex de Sofía reapareció, ofreciendo consuelo. Sofía, tentada, coqueteó, buscando venganza sutil. Elena lo descubrió, desatando una pelea explosiva, eres igual que yo. Traidora. Sofía admitió, quería que sintieras mi dolor. Aquella confesión fue un punto bajo, ¿era su relación tóxica? Elena consideró irse. Pero el amor la retenía. Reflexionaba sobre matices morales, ¿era ético quedarse en una relación dañada? Su terapeuta sugería, a veces, el amor requiere sacrificio, pero no autodestrucción. Mientras, la sociedad respondía. Artículos alababan su historia como ejemplo de resiliencia LGBT. Pero trolls atacaban, pecadoras. Contra natura. Elena enfrentaba acoso callejero, cuestionando si valía la pena. Su familia, desde Andalucía, enviaba cartas suplicantes, vuelve. Dios te perdonará. Elena las quemaba. Pero el conflicto familiar la hería. Sofía,
Para fortalecer su fundación, organizó una campaña nacional contra la homofobia familiar. Elena participó, compartiendo su testimonio. El impacto fue masivo, miles de mujeres contactaron. Inspiradas. Pero personalmente, el estrés escalaba. Un vitrael inesperado vino de una amiga de Sofía, quien filtró detalles privados a la prensa por celos. El escándalo, relación lésbica tóxica en el corazón del activismo. Sofía sintió traición doble, de su amiga y, indirectamente, de Elena por atraer drama. La pareja se separó temporalmente. Elena volvió a Madrid, viviendo con una prima progresista. Allí, reflexionó, había sido egoísta al regresar. Sofía, sola en Barcelona, se hundió en trabajo. Pero el vacío crecía. Meses después, un accidente cambió todo. Elena sufrió un choque menor. Hospitalizada. Sofía, al enterarse, corrió a su lado. En la habitación. Lloraron, no puedo vivir sin ti. Aquel momento de vulnerabilidad reconectó. Pero la reconciliación fue cautelosa. Acordaron reglas, honestidad absoluta. Terapia continua. Sofía enfrentó su rencor. Elena su miedo. El proceso reveló capas. Sofía admitió que su poder era una máscara para el dolor, Elena, que su huida fue un acto de supervivencia. No maldad. La sociedad evolucionaba alrededor, leyes contra discriminación se fortalecían. Pero prejuicios persistían. En una conferencia, Sofía y Elena hablaron juntas, el amor LGBT enfrenta barreras invisibles. El aplauso fue ensordecedor. Pero backstage, discutían, ¿somos hipócritas al predicar mientras luchamos? Un clímax final se avecinaba. El padre de Elena enfermó. Pidió reconciliación. Elena viajó a Andalucía. Enfrentándolo, acepta quién soy o piérdeme. Él, con lágrimas, admitió, fui ciego por tradición. Aquel perdón familiar fue agridulce, Elena ganó paz. Pero cuestionó si era genuino. De regreso, propuso a Sofía matrimonio. Sofía, sorprendida, aceptó. La boda fue discreta, simbolizando triunfo sobre adversidades. Pero en la luna de miel, dudas surgieron, ¿era el final feliz merecido? El precio pagado era inmenso, amistades perdidas, carreras afectadas, almas heridas. ¿Valió la pena? La boda de Sofía y Elena fue un hito personal, celebrada en una finca soleada cerca de Sevilla, con amigos progresistas como testigos. A los 31 y 33 años respectivamente. Irradiaban esperanza. Pero las cicatrices eran profundas. La prensa lo cubrió positivamente, triunfo del amor sobre prejuicios. Sin embargo, en privado, el drama persistía. Meses post-boda, conflictos resurgieron. Sofía, absorbida por su fundación, descuidaba la relación. Elena, sintiéndose secundaria, confrontó, reclamaste lo tuyo. Pero, ¿qué hay de nosotras? Sofía admitió, el activismo es mi armadura. Aquella honestidad inició una fase de introspección. Elena, ahora escritora, publicó un libro sobre su jornada, de la sombra al sol. Detallaba traiciones, daños, sin nombrar a Sofía directamente. El libro fue un éxito. Pero Sofía sintió exposición, usas nuestro dolor para fama. Elena replicó, es terapia. Y ayuda a otras. El debate ético escaló,
¿era correcto monetizar trauma compartido? La sociedad respondía mixtamente. Conservadores atacaban el libro como propaganda gay y progresistas lo alababan. Elena enfrentó demandas de Javier por difamación, ganando con ayuda de Sofía. Aquel apoyo fortaleció su vínculo. Pero el estrés cobraba factura. Un punto crítico llegó cuando Sofía recibió una oferta laboral en Bruselas. Para la UE. Es mi sueño, dijo Elena, arraigada en España. Vaciló, no puedo dejar mi familia reconciliada. El dilema moral era crudo, priorizar carrera o relación. Sofía eligió quedarse, tú eres mi prioridad. Pero el sacrificio generó resentimiento sutil. En terapia exploraron, Sofía admitía su ambición como escape del dolor pasado, Elena su dependencia como secuela de trauma. Decidieron adoptar, simbolizando compromiso. El proceso fue arduo, burocracia. Prejuicios contra parejas LGBT. Finalmente, aprobaron. Pero Elena dudaba, ¿somos estables para una niña? La adopción trajo alegría. Pero conflictos. La niña, Ana, de 5 años, trajo luz. Pero también estrés. Sofía, exhausta, discutía con Elena sobre roles, tú eres la madre tradicional porque cediste antes. Elena hería, tú eres la fría porque no perdonas. Un vitral final, una ex amante de Elena contactó, revelando una affair breve durante la separación. Sofía, devastada, confrontó, otra traición. Elena juró, fue error. En mi oscuridad. Sofía consideró divorcio. Cuestionando todo. En una noche de crisis. Hablaron hasta el amanecer. Sofía confesó, te amo. Pero el dolor me define. Elena, pagamos precios altos. Pero elegimos mal y bien. Decidieron perdón mutuo. Renovando votos. Años después. Con Ana creciendo. Reflexionaban. Su historia inspiraba. Pero ellas sabían la verdad, amor forjado en fuego. Con cicatrices eternas. ¿Fue correcto que Sofía rechazara inicialmente a Elena? ¿O debería haber perdonado desde el principio para evitar tanto sufrimiento?